Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible, en la mañana del lunes 12 de enero del 2026, dando continuidad a los estudios que compartía con ustedes en todos los lunes durante el año 2025 y que hicimos una pausa para tocar los temas de Adviento, los temas de lo que se conoce como la Navidad ¿verdad? En el ambiente cristiano y secular también. Pero nuevamente retomamos esta línea o esta serie de pequeños estudios a modo de reflexión basados en el libro de estudios bíblicos para la vida, y en los cuales pues quiero compartirlos con ustedes a través de esta plataforma y que sé que son de bendición, ha sido de bendición para mí, sé que van a ser de bendición para todos ustedes. Y comenzamos en el libro con el tema de Santiago viviendo su fe, ¿verdad? Vive tu fe. Y en la primera lección hablamos acerca de mostrando tu fe en los tiempos difíciles. Porque déjeme decirle, los tiempos están difíciles, pero se van a poner más difíciles aún. Y no solamente en cuanto a represión, que lo está viendo a nivel mundial, de hecho hice un video que le titulé ¿Qué le pasa al mundo? Donde estamos viendo un sinnúmero de revueltas, de represalias, de manifestaciones a nivel mundial en prácticamente casi todos los países de Europa, el continente africano, en Estados Unidos, en América del Sur, a nivel mundial. Y son tiempos que están dejándole saber a la cristiandad, al que es nacido de nuevo, al Hijo de Dios, dejándole saber que tiene que poner su fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en lo que el Señor está pidiéndonos para poder vivir el día a día, y no en las circunstancias, ni tampoco en lo que diga fulano, mengano, perencejo, o lo que digan, lo que veamos a través de las redes sociales, porque déjeme decirle también, parte de lo que son los tiempos difíciles es el asunto de la inteligencia artificial, cómo está arropando, si ponemos verlos así, arropando todo lo que es la internet y la mente del ser humano, llevándolo a una verdad relativa. Son herramientas que son útiles en muchos casos, pero como dice un refrán por ahí, el que hace la ley hace la trampa. Tenemos a un enemigo, un adversario, el diablo, el adversario, el engañador, la serpiente antigua, Satanás, que el Señor lo reprenda, que ha tomado ocasión para coger todas estas tecnologías y llevarlas a su propósito, su beneficio, que es destruir, porque el ladrón no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. Y por eso fue que hablamos acerca de mostrando tu fe en tiempos difíciles. Luego de eso hablamos acerca de mostrando tu fe en tus relaciones. Y en el día de hoy, pues hoy nos toca hablar acerca de mostrando tu fe en tu actuación. Mostrando tu fe en tu actuación. Y el libro nos presenta unas estadísticas. Dice, ¿verdad?, que dentro de lo que es la población americana estadounidense, dice que hay una creencia en Dios fuertemente. Eso habría que ponerlo en balanza, ¿verdad? Hacer un tipo de ponerlo en duda como tal. Porque el 53% dice que sabe que Dios existe y no tiene duda. Mientras que el 18%
cree en Dios, pero tienen ciertas dudas. Y el 4% a veces cree en Dios. Tengo que dejarles saber con respecto a estas estadísticas que están marcadas en el libro Estudios Bíblicos para la Vida, que adicional a las estadísticas, la Biblia dice que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Por lo que en ocasiones le he mencionado a una o que otra persona, si tú no crees en Dios, aun como los demonios creen, tu condición es peor que la de un demonio, porque los demonios creen y tiemblan. Así que no se trata de creer en Dios per se. Veremos ahora cómo nos dice Santiago con respecto a mostrando tu fe en tu actuación y como una idea central, pensamiento central. Podemos decir que lo que crees se ve en lo que haces. Lo que crees se va a ver en lo que tú haces. Acompáñame, toma tu Biblia y vayamos a la Escritura. En la epístola del apóstol Santiago, el capítulo 2, verso 14 al 17. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago, al igual que en la última sección, cuando leímos del capítulo 2, verso 1 al 13, usó la diversidad socioeconómica del tiempo de él para destacar su argumento sobre la importancia de la fe activa. Él dio el ejemplo de un hermano muy pobre que no tiene que vestir o comer. Si lo único que otro creyente le podía ofrecer era trivialidades, pues no ofrecía nada en lo absoluto. Aquí había una persona que necesitaba ayuda, pero todo lo que recibió fue aliento para ir en paz, mantenerse caliente y estar bien alimentado. Le pasó la mano, le dijo, vete en paz, tranquilo, que Dios provee. Dios te va a suplir, Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu necesidad. Y esto me recuerda a una anécdota, tal vez fue inventada, pero con una buena verdad. Y es que en una ocasión cuenta la anécdota que había una viejita, una ancianita en un parque pasivo, sentada en un banco. Y ella tenía hambre y empezó a orar al Señor. Señor, provéeme el pan de cada día, así como lo dice tu palabra. Y habían unos chamaquitos, unos muchachitos, escuchando tras unos arbustos, escuchando a la ancianita orar. Y le empezaron a reírse. Este se cree que Dios le va a traer la comida a ella, porque está diciéndole eso. Mira, vamos a hacer algo, vamos a ir a comprarle pan y vamos a ponérselo calladito allí en la esquinita, para que ella se crea que Dios le dio el pan, sin saber que fuimos nosotros. Hicieron eso. Y entonces resulta que cuando la ancianita abre los ojos y vio el pan al lado de ella en su banco, en ese parque, miró al cielo y dijo, Señor, gracias. Gracias porque yo sé que aún Satanás obedece a la voz tuya. Gracias por el pan. Y los muchachos se quedaron como que, ¿what? Es que Dios utiliza la manera que sea
para proveerle a los suyos. Y para eso estamos nosotros, para proveerle el pan al que lo necesita. Ropa, zapatos, camisa, vestido. Hay momentos en que debería de haber albergues también. Los hay en algunos sitios, en otros no. Pero esos son otros temas. Seguimos con este tema que quería comentarle acerca de esa anécdota. Tal vez te hayas parado frente a un armario lleno de ropa. Yo lo he hecho. Y hayas dicho, no tengo que ponerme. Bueno, eso yo no lo he dicho. Porque a veces digo, bueno, ¿y qué me voy a poner con tanta cosa aquí? Déjame ver, me pongo esto, me pongo aquello. Eso suele suceder mucho en las mujeres, que teniendo un closet lleno, siempre van a decir que no tienen que ponerse. Yo digo, bueno, busquen ahí, porque ahí hay ropa. Busquen en sus armarios, ¿verdad? Pero siempre se ha llegado en el momento en que ha pasado ese tipo de comentario en nuestras mentes. Lo que suele significar en nuestra cultura es, no encuentro algo que sea apropiado para la ocasión o del color adecuado. Cuando Santiago describió a este cristiano como desnudo, no quería decir que estuviera sin ropa bonita o sin la ropa adecuada. Es que estaba sin ropa. Punto. Le faltaba ropa. Este creyente estaba completamente desnudo o solo llevaba alguna ropa interior. Se encontraba en una situación desesperada. Esa persona no solamente estaba desnuda, sino que también tenía hambre. De nuevo, en el ejemplo, la persona hambrienta no solo carecía de buena comida, de comida sana, de comida sabrosa, incluso comida que él quisiera en ese momento. El creyente no tenía ninguna comida. Es lo que está expresando el apóstol Santiago. Santiago le estaba escribiendo a los judíos creyentes, cuando en el verso 1 y 2 leemos que dice a las 12 tribus que están a la dispersión, salud. El pueblo judío tenía instrucciones específicas de no rechazar nunca a un extranjero necesitado, porque así mismo Jehová le dijo, porque ustedes fueron también extranjeros en tierra extraña cuando estuvieron cautivos en Egipto. Según las normas sociales, se esperaba que ayudaran. Sin embargo, en el ejemplo que está dando Santiago, no ofreció ninguna ayuda, sino inútiles palabras huecas, palabras vacías, palabras piadosas. Pero estas palabras no solo eran inútiles, sino que también eran denigrantes, eran humillantes. Santiago relacionó esto con la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe inactiva no solo deja de hacer el bien, sino que empeora la situación. En el ejemplo que dio Santiago, que tenemos aquí, el hermano pobre abandonaría la reunión de la iglesia al igual que entró, sin ropa y sin comida. En lugar del calor que necesitaba, pues sintió el viento frío de la apatía en vez de la empatía. Al salir, lo único que llevaba era la amarga impresión de aquellos a quienes consideraba sus hermanos y hermanas, que estaban desprovistos de amor y desprovistos de fe. El que tiene bienes de este mundo, dice el apóstol Juan, y ve en su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Vamos al verso 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Tú crees que Dios es uno. Bien hace. También los demonios creen y tiemblan, lo que mencioné hace unos minutos atrás. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Como creyentes, tenemos creencias y doctrinas que son importantes para nosotros. Pero si quieres decir, o si quieres saber qué creencias son verdaderamente valiosas para una persona, considera cómo o consideremos cómo esas creencias van a repercutir o se van a ver en su forma o en nuestra forma de vivir. Es difícil dar credibilidad a lo que alguien cree si sus acciones contradicen a sus palabras. Esto es como un refrán que también he escuchado decir, que dice, lo que hace no me deja escuchar lo que dice. Lo que haces no me deja escuchar lo que estás diciendo. La verdadera evidencia se ve en lo que hacemos, no simplemente en lo que decimos. Hasta el mundo ve que debe haber una conexión entre lo que creemos y lo que hacemos. Bueno, eso se supone. La gente debe ver esa conexión, especialmente en los asuntos de la fe. No podemos tener mayor posesión que una relación con Cristo por fe. Y esa relación de fe debe ser abundantemente obvia. Obvia en la forma en que vivimos. La fe genuina y las obras verdaderas son inseparables, están entrelazadas la una de las otras. Pero como le comentaba yo a unos amigos de nosotros, de mi esposa y yo, pastores, que la gente dice tener fe y tienen fe en la fe, tienen fe en las cosas, pero el detalle es que no se trata de tener fe en las cosas, sino en quién tenemos fe. Lo cual el escritor a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero Jesús, siendo el autor y consumador de la fe, está a la diestra del Padre hace 2000 años. Él es omnipresente, está con su espíritu en cada creyente. Pero ¿cómo sabes tú que tienes tus ojos puestos en Jesús si tú no lo ves? Dice el apóstol Shaul Pablo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y así es como nosotros podemos tener nuestra fe puesta en Jesús. No es en algo, no es fe en la fe, que eso es un disparate, sino fe en Jesús, en la palabra, en el verbo. La palabra que se hizo carne, pero también está escrita y que es útil, es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al hombre de Dios a fin de que sea perfecto. Y cuando dice la palabra perfecto, no se refiere a la perfección de Dios, sino que se refiere a que está completo en Él, completo en su palabra, para toda buena obra. Y ahí mostramos nuestra fe por nuestras obras, porque la fe sin obra es muerta en sí misma. Y eso lo vimos, eso lo estamos viendo recientemente para que puedan ver que el mundo mismo ignorante al fin, no porque desconoce, sino porque no le interesa saber, no le importa saber, no quiere saber. Y lo vimos en el caso cuando en Nigeria un grupo de terroristas yihadistas se han servido con la cuchara ancha a merced de una comunidad cristiana, los cuales han perseguido y han matado y llevan un año haciendo eso. ¿Y dónde está la Organización de las Naciones Unidas que fue hecha en el 1945 para proteger por los derechos del ser humano? Pero no fue hasta hace un poco de tiempo atrás que a través de unas instrucciones del presidente Trump
Y yo no es que esté defendiendo a uno que otro, pero son los hechos los que hablan. Que entonces dieron paso a atacar a estos terroristas para que dejaran de perseguir a cristianos. Y lo dejaron de hacer por 2 semanas y volvieron otra vez. Pero volvemos, la nación de Nigeria, el gobierno de Nigeria, el gobierno de la ONU, no está haciendo nada. ¿Por qué? Parece que estoy desviándome del tema. No, es que quiero que vean que el mundo no puede decir que tiene fe. No puede decir que tiene fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el mundo no quiere oír la palabra de Dios. La fe genuina puede comenzar con una buena teología, pero nunca terminará ahí, quedándose en una teología. La fe de algunas personas consiste en estar de acuerdo con un conjunto de creencias, o peor aún, en decir simplemente que están de acuerdo con ciertas creencias. Eso es radicalmente diferente a tener una relación vital, transformadora con el Dios de la palabra. Una cosa es hablar de Dios y la otra, que es muy diferente, es obedecer a la palabra de Dios, obedecerle a Él, poniendo nuestra fe, nuestra mirada en la palabra para ponerla por obra. Y eso no es porque es de nosotros, es porque es por su Espíritu. Él es el que nos mueve, nos guía, nos lleva, nos da el fruto de su Espíritu para que sea manifestado en nosotros para beneficio y bendición de otros. No para nosotros, no para nuestros beneficios, sino para el de otros. Como la fe es más que solo lo que decimos creer. Háganse en esa pregunta. Hagámonos esa pregunta. ¿Cómo la fe es más que solo lo que decimos creer? Gloria a Dios. Verso 21 al 26 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Creo que ya el apóstol Santiago ya lo ha dicho 3 veces, que la fe sin obras es muerta. Una pregunta que pudiéramos llevar a consideración es: ¿cuáles son los obstáculos para vivir una fe genuina? Tiene sentido que Santiago apele a Abraham, a quienes los creyentes judíos en ese entonces y todavía consideraban como el padre de la fe. Sin embargo, su argumento dio un giro cuando ilustra este concepto mencionando la fe de una ramera, una prostituta, Rahab, que no era ni judía, ni era hebrea, no era nada israelita, era gentil, cananea. Y Rahab creyó lo que oyó sobre el Dios de los israelitas y eligió confiar en Él y reconocerlo a Él como su Dios. No hay ningún conflicto entre las enseñanzas del apóstol Pablo y el apóstol Santiago. Pablo escribió que la salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también escribió que el propósito de nuestra salvación es
hacer las buenas obras que Dios ha planeado para con nosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Las buenas obras son el resultado natural de la verdadera fe puesta por Dios en nuestros corazones. ¿Cómo? Por medio de la palabra, la cual cuando se lee, se oye y se obedece, produce fruto de justicia, obras de justicia, lo que se conoce en el Apocalipsis, cuando dice que se le dio a la novia vestirse de lino limpio, fino y resplandeciente, y cuando dice ese lino fino y resplandeciente, dice porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles acciones? ¿Las que nosotros podamos hacer por nosotros mismos? No. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Las obras no son lo que hacemos para la salvación. No. Es lo que hacemos gracias a la salvación. Gracias a que somos salvos, nuestra fe se mueve en obra. Unos más que en otros, a medida que va adquiriendo mayor revelación de la palabra, mayor entendimiento y que va poniéndolo por obra, aplicándolo a la vida de cada uno. La vida exige algo más que palabras, requiere acción. Una fe que hierve en el alma de uno y nos impulsa a la acción, no solo que te salva, también te permite formar parte de esa misión redentora de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Él lo derramó en cada uno de nuestras vidas. En todo aquel que le recibe, que se arrepiente de sus pecados y le confiesa a Jesucristo como su Señor. Y ya que es nuestro Señor, entonces ya no vivo yo, vive Cristo en nosotros, vive Cristo en mí. Y entonces lo que yo hago, lo hago por la fe puesta por su Espíritu, mostrado en obra, que es el fruto de su Espíritu. Dice una reseña de el señor Charles Spurgeon que dice: la fe y las obras están unidas en el mismo paquete. El que obedece a Dios confía en Dios, y el que confía en Dios obedece a Dios. El que es sin fe es sin obra, y el que no tiene obra no tiene fe. Charles Spurgeon. Por lo que mucha gente, muchas personas dicen que creen, dicen que tienen fe, pero ¿cuántos respaldan esas creencias, esa fe, con una acción piadosa, con una acción conforme a la Escritura? Por lo que nosotros debemos asegurarnos de que no haya una incongruencia en nuestras vidas. Debemos ser personas con una fe genuina, una fe mostrada por obras. Y no es que yo vaya a hacer obras para dejar saber que tengo fe. No, es que de un corazón sincero, ese renacimiento interno va a producir en cada uno de nosotros, aún a veces hasta inconscientemente, esa acción a nuestra fe. Mi papá siempre me decía, Saulito, ponle acción a tu reacción. En el caso de lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo, que yo la llamo en la parábola del padre amante, ese hijo pródigo dijo: mi papá tiene muchas cosas, allí los jornaleros trabajan, tienen donde comer y donde dormir, y yo estoy aquí pasando necesidad. Me voy a levantar, voy a ir donde mi papá y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, de tus empleados.
Pero él no se quedó en la reacción, sino que él mostró acción y la fe la puso a ejercer movimiento y se movió y dice que se levantó. Dice, levantándose fue al Padre y le dijo exactamente lo que había él mencionado o se había dicho él mismo que iba a decirle a su Padre. Es una acción, una fe movida por Dios para ponerla por obra, para que otros sean beneficiados. Con esto damos por concluido esta pequeña lección, reflexión. Y el próximo lunes, Dios mediante, si Dios no me lo permite, estaremos hablando acerca de mostrar nuestra fe en nuestras conversaciones. Mostrando nuestra fe en nuestras conversaciones. Y hacen una pregunta: ¿quién te deja siempre animado cuando hablas con la persona? Con esa persona. ¿Quién te deja siempre animado cuando hablas con él o cuando hablas con ella? Dios te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz, que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, compartirlo también. Iglesia, ustedes, siempre yo les he mencionado en cada uno de los videos, algunas veces no lo hago, pero debo de hacerlo. Y es que a la iglesia debe vivir la vida coram Deo. Toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Shalom.